y sirve para unificar los criterios y poder seguir la vigencia de la ley que hemos sabido sancionar. Así que bueno, nos vemos, compañeros. Sin consulta al Colegio de Magistrados, por ¿Cómo? supuesto. Que han sabido sancionar sin consulta al Colegio de Magistrados. Bueno, Claro. ellos quieren seguir siendo Para jueces y que parte. Gracias, De nada, Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. La realidad es que veo muchos chicos jóvenes y me da mucho placer estar en esta charla, ¿verdad? Lo cierto es que en el año 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, ¿se escucha todo? Bueno, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, el Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires hizo una convocatoria para formar una comisión de abogados y convocó a todos los colegios de provincia. Y el Colegio de Abogados de Mar del Plata me distinguió a mí para que yo formara parte, de representación del colegio, de esa comisión, que fue la que elaboró el proyecto de reformas, que luego fue la ley 14967. Y es verdad lo que dice Rodrigo, porque los colegios de abogados deliberaron las reformas sin intervención del Colegio de Magistrados. Voy a explicar un poquito por qué. Lo cierto es que en el año 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, sucede una situación, y es que el Código Civil y Comercial consolidaba un poquito estas dos cuestiones que ya estaban en el Código Civil modificado, digamos, el Código Civil de Vélez modificado por la ley que había sancionado Navarro, ¿no? Y en el Código Civil y Comercial se deja bien establecido que las leyes de arancel tenían una eficacia relativa, es decir, el artículo 1255, que está en la parte de locación de obra, permite a los jueces separarse de los mínimos arancelarios, y el artículo 730, igual que el Código Civil en su artículo 505, permite, si hay alguna situación que supera el límite del 25% de base regulatoria, un prorrateo entre los salarios de los profesionales. Estos dos artículos fue lo que generó que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se alertara un poquito y dijera, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la ley de arancel y convocar al tema de la comisión de honorarios. Los antecedentes de la ley 14967, quiero que los miren, pero que miren las fechas. Son remotos, porque fíjense que la primera ley de honorarios, la 5177, es del año 47, pasaron 30 años para que se sancionara la ley 8904, 30, y 40 años exactos para que se sancionara la ley 14967. ¿Sí? Los temas de la retribución de los abogados son temas que se discuten cada 30 años, como mínimo, lo cual es bastante triste, patético, porque las cosas, el ritmo de la profesión, cómo cambian las retribuciones, los problemas que hay son siempre un poquito más frecuentes, ¿verdad? No se pueden esperar 30 años. Piensen ustedes lo que pasó entre el año 47 y el 77. Lo que pasó fue una inflación que generó un serio problema en la retribución de los honorarios de los abogados, que hizo que la ley 8904 aceptara el tema de la indexación. Pero luego, sancionada la convertibilidad, muchas de las normas de la ley 8904 quedaron en desuso. Y la realidad es que otras cuestiones fueron suscitándose y fue necesario este tema de la reforma. Pero la principal preocupación que tenían los colegios de abogados era el tema de los mínimos arancelarios, la defensa de los mínimos arancelarios. No se sabía en el año 2016-2015 que íbamos a soportar la inflación que vino después. Es decir, muchas de las reformas de la ley 14967, la realidad es que tuvieron un efecto bastante positivo, ahora vamos a ver algunas, frente a la inflación que vino después. Si se hubiera mantenido la ley 8904, hoy estaríamos en una situación muy lamentable, muy lamentable. Fíjense ustedes
¿Cuáles fueron? No voy a explicar la ley de honorarios porque todos la conocen, pero fíjense cuáles fueron las mejoras que se sostuvieron. Les cuento un poquito para los que no están tanto en la colegiación. ¿Cómo es esto de participar de una comisión de abogados, de honorarios, de la actividad que se hace ahí? Número uno, como todas las actividades del colegio, son ad honorem. ¿En qué consiste esto? Y consiste en ir a La Plata, en auto, ¿Cómo? y acá llegar a la mañana, tener reuniones interminables a base de café y media luna. Es así, duran 5 o 6 horas. Siempre hay un colega que llega tarde, no, porque el que está ahí en La Plata, no, tú que ir al juzgado. Dice, bueno, y entonces no está, el del colegio de La Plata no vino. Esas cosas pasan. Y son reuniones interminables. Y después tenés que agarrar el auto y volver, ¿no? Eso, la mayoría de los que miran el colegio de abogados de afuera no se da cuenta que el ejercicio de la colegiación es realmente una cosa increíble. Si todas las personas que ustedes ven que participan de la colegiación, desde el presidente del colegio de abogados, secretario, hacen un esfuerzo enorme. Yo lo pude ver de lleno en ese momento, porque yo siempre participé de la vida académica del colegio, pero nunca de la FAC colegial. Y lo cierto es que lo que se hace es terrible. Y cada 15 días ir a La Plata. Bueno, cuando fui a la comisión, me destacaron como secretario de la comisión. Y muchos de los artículos de la ley 14.117 los redacté yo, en función de lo que la gente iba diciendo, etcétera, y me iban marcando, sin saber que eso iba a ser una ley. Porque cuando vos participás de un proyecto, no sabés si eso se va a sancionar. La verdad es que nadie de los que estaba ahí pensó que se iba a sancionar. Todos trabajaron en la mejor buena fe, pero nadie sabía que eso iba a ser realidad. Ni sabía lo que iba a pasar después. Ahora capaz que hay algunos que dicen, no, fuimos salvadores. No, la verdad es que nadie sabía lo que iba a pasar. Una de las preocupaciones del tema de honorarios fue incorporar el tema del carácter alimentario de los honorarios. Tiene un doble sentido eso. Por un lado, el tema de la inembargabilidad del haber del abogado, que está en el artículo 10. Por otro lado, el tema tenía mucho que ver con el tema de la protección del mínimo, para que los mínimos arancelarios no se alteraran mucho por decisiones judiciales. Por eso se sale de la idea de la ley 8904 de la retribución del trabajo intelectual, que es una idea muy profunda y muy interesante, se sale un poco y se cae en el tema del carácter alimentario en materia de honorarios. Tuvo ese doble sentido, ¿verdad? Para muchos fue un avance. Yo creo que tiene unas consecuencias que después vamos a ver. Después está el tema de la posibilidad de tarifar honorarios en función del tiempo. Acá en Mar del Plata no se usa casi, salvo para redactar algunos contratos, es raro. En Buenos Aires es muy común, es decir, que cobres por hora. No estaba permitido en la ley 8904. En esta ley se incorporó como una manera de retribuir la tarea extrajudicial. El tema del valor ius fue una de las cuestiones que hicieron que hubiera una especie de rispidez con el colegio de magistrados. Voy a explicar un poco por qué. Cuando se sanciona la ley 8904, el valor IU que estaba fijado en función del 1% de la retribución de un juez de primera instancia, era un valor que cuando se sanciona, en el año 77, tenía un significado y no era menor. Ahora, después, cuando los jueces empiezan a pactar el Poder Judicial con el poder que correspondía, el Poder Democrático, el Poder Ejecutivo, etc., el tema de sus honorarios, de sus salarios, empiezan a hacer algunas diferencias. Y se empezó a notar que la retribución del juez de primera instancia quedaba relegada y los jueces después verdaderamente cobraban sentido en su retribución en función de su antigüedad. Por eso cuando ustedes vean ahora cuánto sale el IUS 8904, vas a ver que tiene una diferencia muy grande con el IUS de la ley 14967, porque para tratar de evitar que el valor IUS quedara tan depreciado, los abogados establecimos en esa comisión que el valor IUS tenía que establecerse en función
de un salario promedio de un juez de primera instancia y se tomó el salario de un juez de 15 años de antigüedad, que es muy superior al salario de un juez de primera instancia que llega con antigüedad cero. Es más, es raro que haya un juez de primera instancia con antigüedad cero, porque realmente vienen de una antigüedad del Poder Judicial anterior. Y vienen de la profesión. Es raro, es raro. Entonces, lo que pasaba es que el valor ius era más o menos irreal. Es decir, cuando se fijaba el valor ius en ese momento, con la ley 8904, salario de un juez de primera instancia con cero antigüedad, era un valor un poquito nominal. Todos los jueces cobraban más. Entonces, el verdadero salto en el valor de las remuneraciones de los abogados fue el tema de poner el valor ius a valor salario de un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad. Luego, el segundo salto, muy significativo, que fue producto de una iniciativa que tomó el Colegio de Mar del Plata y el Colegio de Trenquelauquen, fue el tema de que las regulaciones de honorarios fueran in ius. Eso no estaba en la agenda de la comisión, no estaba. Y lo cierto es que acá en Mar del Plata se trabajó de una manera bastante asociada, porque cuando me indicaron que fuera la comisión, me habían dado los proyectos del sector del colegio que no estaba en el gobierno del colegio en ese momento, o sea que era la lista de incidentes, y también las cosas de las ideas del colegio, de la conducción del colegio. Y bueno, sobre esa base y trabajando con el colegio de Trenquelauquen, llegamos a la conclusión que lo mejor era que hubiera una regulación en ius. Y eso fue lo que hace que hoy en día las remuneraciones de los abogados no estén tan depreciadas por la inflación, porque el valor ius se va ajustando, no es automático, no sucede todos los meses, pero por lo menos sigue un ritmo en donde está bien pactar honorarios en ius. Si no hubiera sido así, hoy estaríamos en una situación dramática, ¿verdad? Como lo están, por ejemplo, esas causas que algunos de ustedes llevan, viejas, anteriores a la ley 14967, en donde por ahí hubo un rechazo de demanda que no se puede ampliar, no se puede modificar la base regulatoria y te quedó cristalizada en el pasado y te regulan 2,50 pesos porque la inflación se comió los honorarios. Así que eso fue una verdadera mejora. Es decir, la regulación en ius fue realmente un avance de la ley 14967. Después se aumentaron los mínimos arancelarios, todos los mínimos aumentaron, ¿verdad? Tanto en el área extrajudicial como en el área judicial. Había casos que eran realmente nefastos. Yo recuerdo, uno de los honorarios más bajos eran las acciones de filiación. Te regulaban 2,50 pesos, el juicio más importante de la vida de una persona, es la acción de filiación. ¿Quién es tu papá? Y sin embargo te regulaban nada. ¿Por qué? Porque siempre se regulaba el mínimo. Nadie entendía por qué. Porque lo que establece la ley en remuneraciones de abogados en tarea judicial, cuando el juicio no tiene un valor patrimonial, son valores mínimos. No es que siempre debía ser lo que establecía el artículo 9, no. Pero bueno, se tomaba siempre el mismo, ¿verdad? Las escalas también se mejoraron, porque el mínimo antes era el 8% en los juicios de contenido patrimonial con un máximo del 25% y ahora el mínimo es el 10%. Así que todas esas cosas se mejoraron. Se mejoró el régimen de honorarios provisorios, se mejoró el régimen de honorarios en medidas cautelares y también en materia de regulación de honorarios por instancias de Cámara o Corte. Todo eso se mejoró, porque realmente en algunos casos era necesario, sobre todo los trabajos en instancias de corte, en donde realmente el trabajo profesional es enorme y estaba mal retribuido, ¿verdad? Después se modificó el tema del fundamento de las regulaciones. No es algo que suceda todos los días, porque el artículo 15 tiene un contenido bastante profundo, sin embargo, los jueces la verdad que más o menos automáticamente establecen estas regulaciones. Si uno mira el artículo 15 actual y lo compara con el de la ley 8904, en la ley 8904 bastaba con citar el artículo de la ley y con eso tenía fundado la regulación.
Hoy en realidad tendrían los jueces que hacer un mérito, qué presentaciones hizo el letrado, tendrían que hacer un mérito acerca del trabajo profesional desarrollado. No siempre sucede, no digo que no pase en todos los casos, pero digamos, se le dio a los jueces una carga que no siempre se cumple, pero está en la ley. Después, en materia de acumulación de acciones, el artículo 26 obliga a los jueces a regular por cada acción deducida. ¿Se cumple? No se cumple siempre, pero bueno, está en la ley, fue también una mejora. El tema del rechazo de las demandas, que está en el artículo 23, también fue un tema que hoy en día nos pone a resguardo. ¿Por qué? Porque en el caso de rechazo de demanda, actualmente las bases regulatorias por lo menos contemplan los intereses del monto demandado. Por supuesto que la ley ahí fue prudente y dijo, bueno, los jueces pueden reducir un poco esto, porque a veces que las demandas tienen montos disparatados, ¿verdad? Pero lo cierto es que, por lo menos, si el juicio hecho, por ejemplo, en el año 2007, tenía un valor de 200.000 pesos, para poner un ejemplo, hoy en día 200.000 pesos de base regulatoria no es una cifra significativa, pero en el 2007 lo era. Era una cifra muy importante, ¿verdad? Hoy en día, esos 200.000 pesos, como base regulatoria, debería acumularse los intereses, tasa pasiva y llegarse a una suma que es más o menos representativa. Pero si no, te van a regular los pesos con 50. Así que esto que sucedió en el artículo 23, el tema del rechazo de demanda y la mejora de la base regulatoria, fue un tema importante. Del mismo modo, el tema de las transacciones. Había cuestiones bastante encontradas y había jurisprudencia que iba variando acerca de qué pasaba si los abogados intervenían o no en las transacciones y si luego estas transacciones le eran oponibles o no eran oponibles. Actualmente la ley lo dice claramente, son inoponibles al profesional que no las celebra. ¿Bien? Así que eso también fue un avance. Después, en materia de honorarios donde hay inmuebles, también hubo una mejora, porque siempre se consideraba el tema del valor fiscal, aunque el abogado se podía desconformar. Ahora el valor del impuesto al acto mejora un poquito la situación y no expone al abogado al tema de tener que discutir la base con una tasación, ¿verdad? Aunque los abogados hoy en día podemos hacerlo. O sea, están los dos caminos y lo prudente muchas veces es acudir al valor a la evaluación fiscal más el impuesto al acto y se llega a una cifra que en muchos casos termina siendo más o menos razonable. Después, el tema de que las discusiones de bases regulatorias no lleven imposición de cuota, eso no estaba en el 89.4, ahora está. Del mismo modo, el tema, que esta es una cuestión que para muchos fue bastante relevante, el tema de las discusiones con los parientes. Y cuando uno hace un juicio, ¿verdad?, por el suegro y después aparece la regulación de honorarios, bueno, en el artículo 11 van a ver que cuando hay juicios de parientes el tema de los mínimos tiene otro sentido y se puede prescindir, no pasa nada. Después se incluyeron algunas cuestiones relevantes en materia de honorarios en concursos y quiebras sin alterar la ley 24.522 para los casos donde no estaba regulado, en materia de actuaciones administrativas y después el tema de la mejora en las notificaciones de las regulaciones de honorarios, en donde a veces el tema del domicilio real era un drama, ahora el último domicilio del patrocinado funciona para notificar. Todo esto fue un avance, digamos, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer de todas maneras, pero quería marcarles que estas fueron las mejoras significativas. Sigamos. Ahora, si bien las cosas mejoraron, yo les voy a mostrar qué es lo que pasa en otro lado con este tema de las regulaciones de honorarios, los honorarios. ¿Cómo estamos en la provincia de Buenos Aires comparado con los países cercanos, ¿verdad? Y la verdad es que somos los abogados más baratos de la región, por un tema de cómo está el país, ¿verdad? Fíjense, ahí tienen el comparativo en dólares. ¿Cuánto gana? Es el valor consulta de un abogado chileno, $76. El de un colombiano 123, en Brasil 107, en Uruguay, el país más caro de la región, $125. Yo saqué el cálculo, no mirando la evolución del dólar de hoy, sino de la semana pasada, y mirando el dólar MEP, en un cálculo conservador,
estamos en unos $25 actualmente. Acá dice 27 con la ley 14.967, pero las últimas estamos por debajo de los $25. Esta es la realidad. Ustedes me dirán, bueno, doctor, eso es lo que nos pasa a todos, pero fíjense ustedes que la casa de ustedes vale en dólares, igual que el auto de ustedes vale en dólares. Entonces hay que tomar algún valor referencial para saber cuánto valen las cosas, y la verdad es que la retribución de los honorarios a nivel regional estamos muy mal, estamos mal, esa es la realidad. Sigamos. ¿Qué otras cosas han ido pasando desde que se sancionó la ley 14.967? Bueno, la Corte dictó algunos fallos, muchos son de interés. Lo primero que ustedes pueden llegar a mirar, lo ordené con el transcurso del tiempo, fue que la Corte fue habilitando la posibilidad de que por regulaciones de honorarios se llegue a instancias superiores. O sea, una vez que está resuelto por la Cámara de Apelación el tema de los honorarios, el artículo 57 de la ley 14.967, como lo decía la ley 89.4, te vedaba la posibilidad de ir a la Corte por vía de recursos extraordinarios. O sea, ni por temas de base regulatoria, ni por temas de montos de honorarios se podía ir a la Corte. ¿Qué pasó? Cuando empezó a tener incidencia el Código Civil en materia de mínimos, esto que vimos antes del Código Civil y Comercial, el artículo 1255, el artículo 730, los jueces de corte se empezaron a dar cuenta que los problemas no eran de la aplicación de la ley arancelaria, sino que los problemas tenían que ver con la aplicación de la ley de fondo, es decir, del Código Civil o del Código Civil Comercial. Entonces empezaron a habilitar la vía del recurso extraordinario. En el caso Batafarano del año 2013 queda bastante claro que en cualquier caso de confiscatoriedad, etcétera, podés llegar a la Corte. No es necesario ni siquiera cuestionar la constitucionalidad del artículo 57, sino que basta con decir que se han inaplicado las normas del Código Civil, artículo 730, artículo 1255. Y la Cámara, si lo juzga así, debería admitir el recurso. Es decir, hay un serio problema de adecuación de la ley de honorarios al código de fondo, porque acá entran a tallar otras cuestiones en orden a las regulaciones de honorarios de abogados. El otro tema es este caso del abogador, no es que lo escribí con una falta, que es el caso Vergaglio. ¿Qué está pasando? La Corte declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley 5177 que impedía que los contadores que se recibían de abogados se matricularan de abogados y aquí viceversa. Actualmente los contadores se pueden matricular como abogados y ejercer como abogados y contadores, ¿verdad? Este caso es del año 2016. Esto era una especie de valladar que tenía la ley 5177. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema de los honorarios de abogados? Bueno, si ustedes van por la calle Independencia, van a ver que uno de los edificios más imponentes y más modernos de la Avenida Independencia es el edificio de Accenture, que es una auditoría de nivel global de contadores. O sea, hoy en día, ese edificio, que es mucho mejor a cualquier estudio del abogado, es la verdad, puede tener a un montón de contadores abogados, ¿no?, que van a poder ejercer su profesión de contador y abogado en asesoría de empresas en toda la Argentina, cobrando un sueldo. Esta es la verdad. Es decir, este tema de la incumbencia del abogado, la incumbencia de los contadores, de esa rivalidad muchas veces absurda, ahora ha mutado. Y todos sabemos que los contadores estudian temas jurídicos. Bien, mal, pero tienen mucha materia jurídica. Nosotros ninguna contable. Y que en muchos aspectos, fiscales, etcétera, hacemos agua. Entonces, una de las cuestiones que me parece que atentan rápidamente contra la vigencia de este estado de cosas que tenemos actualmente es que la profesión está cambiando
Y me parece que este tema de que los contadores se transformen en abogados, para que en los próximos años va a alterar mucho la estructura de la colegiación y de otras cosas más. El otro punto que tenemos es que la Corte, después de sancionar la ley 14967, dictó este fallo Morcillo, muchos de ustedes lo conocen, que habla de la aplicación de la ley en el tiempo en función de lo que sucedió con la sanción de la ley 14967, que fue observada en uno de sus artículos, el 61, que decía que la ley se aplicaba a los trabajos profesionales en donde no hubiera honorarios regulados. Y la Corte y el asesor general de gobierno de ese momento, que era el doctor Marcelo López Mesa, pensaron que eso no estaba bien porque implicaba una aplicación retroactiva de la ley nueva a los trabajos profesionales desarrollados con la teoría de su vigencia. Entonces la Corte se metió en este tema y separó las aguas entre la ley 8904 y la ley 14967, y ahora por eso hay algunas injusticias cuando se aplica la ley 8904 a juicios en vigencia, sobre todo en los casos de demandas rechazadas. Y después tenemos el caso López Muro del año 2020, muy reciente, en donde a dos jueces de La Plata, López Muro y Sosa Ubone, los colegios de La Plata intentan ponerle una sanción, ¿verdad?, en función de lo que decía el artículo 16 de la ley 14967, que le ponía una sanción al juez que no obedecía el tema de los mínimos. Era una exageración de la ley 14967, pero la idea era defender lo mínimo. Estos jueces se apartaron aplicando el artículo 1255 del Código Civil y Comercial. El colegio pidió una sanción, el SUR y todo. Y la Suprema Corte dijo no, porque el código de fondo es el que se aplica y la ley de honorarios es la que está inadecuada a la situación. Así que esta fue un poquito la evolución que tuvo en la Corte estos temas de retribución de honorarios. Permite vislumbrar un poquito el futuro, ¿verdad? Actualmente nosotros vivimos una situación que yo les diría que es primaveral. O sea, esto que se vive acá, en esta provincia, con una ley de arancel, con la que muchos de ustedes pueden no estar de acuerdo, incluyendo los jueces, es una situación excepcional. Yo quiero que la reflexionen un poquito. Ni en Europa ni en Estados Unidos hay leyes de arancel. No existen más. ¿Por qué no existen más? Porque se considera que esas leyes son contrarias a los derechos de los consumidores y son contrarias a las normas de defensa de la competencia. El Tribunal de la Comunidad Económica, desde el caso Arduino, un caso italiano, viene diciendo desde hace muchos años que no se pueden establecer mínimos arancelarios, que tiene que haber libre competencia entre los profesionales, ¿verdad? Y que los profesionales, contadores, médicos, abogados, le debemos a la gente el mismo trato que las empresas le dan a los consumidores. Si ustedes ven el artículo 42 de la Constitución Nacional, no incluye a los profesionales de la aplicación de los derechos del consumidor. La ley 24240 sí, en su artículo 2, pero la Constitución Nacional no dice nada. Yo les pido que ustedes piensen en cuál es la profesión más antigua del mundo. No es la que ustedes creen. Es la medicina. Es la medicina, señor. Fue la primera profesión que se profesionalizó, la primera que tuvo problemas de mala praxis, la primera que tuvo temas de arancel, la primera en donde organizaciones como los sindicatos trataron de imponer ciertas condiciones, la primera que invirtió sumas muy importantes de capital para poder ejercer su profesión. La medicina es la profesión que tenés que mirar a la hora de ver para dónde van las profesiones, todas, porque es la primera. ¿Bien? ¿Quiénes fueron los primeros sancionados con temas de defensa de la competencia? Los médicos, los anestesistas, los odontólogos. Así fue en todo el mundo. Y así fue en la Argentina también. Porque, yo les cuento, esto de la defensa de la competencia, la defensa del consumidor, no es un tema que es exclusivamente europeo o norteamericano.
ustedes se fijan en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina, en diciembre de 2018, la Comisión dictó una guía para la defensa de la competencia para asociaciones y cámaras empresariales y colegios y asociaciones profesionales. Tema del cual nadie tiene conocimiento en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que no se pueden establecer mínimos. La Comisión lo dice porque la Ley de Defensa de la Competencia vigente en la Argentina prohíbe la aplicación de precios. ¿Verdad? Miren lo que dice. A modo de ejemplo, una práctica ilícita por parte de una asociación o cámara empresaria o colegio o asociación profesional sería, por ejemplo, emitir una recomendación que fuera utilizada para unificar el comportamiento de sus asociados en aspectos tales como el precio. O sea, esto que hacemos todos los días, esto que está en la ley, para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es una práctica ilícita, ¿verdad? Y trae ejemplos. Práctica concertada. Claro, y trae ejemplos que son las sanciones al colegio, a clínicas y sanatorios, al colegio de farmacéuticos. Esto todavía no llegó acá a la abogacía, pero va a llegar, porque es así en todo el mundo. Ni en Europa, ni en Estados Unidos hay leyes que protejan los honorarios de los abogados como tenemos acá. Así que, mientras tanto esté vigente, yo les pido que lo disfruten, porque esto no va a durar. Basta con que Argentina se meta en la OCDE, celebre un convenio con Estados Unidos de intercambio o con Europa, de cualquier nivel. Todos van a mirar las leyes arancelarias porque son el costo de desarrollar negocios, ¿verdad? Entonces es muy difícil que esto en el tiempo subsista y que los profesionales estemos exentos de los temas de consumidores, de defensa del consumidor. Es algo que es vergonzoso. Se los digo honestamente, o sea, no podemos, los abogados, que somos los primeros en defender a los consumidores en los juicios, etcétera, después decir que en materia de remuneraciones o de trabajo profesional no se le aplican los temas de consumidores a la relación abogado-cliente. Es algo que es un disparate. Lo digo acá en el colegio y me hago cargo, y a muchos no les resultará simpático o podrán estar en desacuerdo. Pero si uno mira la cláusula constitucional, el tema es así. Como también debería ser así que los abogados nos ocupemos de celebrar convenios como hacen los médicos con sus pacientes de consentimiento informado. Porque cuando involucras a una persona en un juicio, en un concurso, en una quiebra, el riesgo de meterlo en el juicio tiene que ser explicado de alguna manera. El decirle cuánto le va a costar el juicio a este señor tiene que ser explicado de alguna manera, ¿verdad? Hasta ahora tenemos el resguardo de que el artículo 2 de la ley 24240 nos deja fuera, pero eso no va a durar para siempre, no lo va a hacer. Y alguien va a mirar la cláusula constitucional y se va a dar cuenta que la ley 24240 no puede decir algo que no dice la Constitución Nacional al respecto. Después tenemos algunos cambios en materia de procesos colectivos. Desde el caso Alavi, ustedes saben, la Corte habilitó el tema de las acciones colectivas. ¿Cómo se regulan los honorarios de los abogados ahí? El juicio es un disparate siempre porque no tiene un trámite ordenado. La jurisprudencia va en procesos colectivos avanzando un poco, pero ¿cuánto es la remuneración de un abogado en un proceso colectivo? Nadie sabe. Esa es la verdad. Sobre ese tema, los abogados deberíamos trabajar. El segundo tema es el tema que les anticipé, el tema de los honorarios alimentarios, el carácter alimentario de los abogados, de los honorarios. Parece algo fantástico. Impide la embargabilidad total del honorario y debería estar muy bien y defiende lo mismo. Ahora, uno de los temas en donde no pude avanzar y que fue una frustración personal fue tratar de incorporar a la ley alguna disposición en protección de los jóvenes. En protección de los jóvenes abogados y de los viejos abogados. Porque ¿qué pasa? Lo que sucede es que los estudios de abogados, ¿verdad?, contratan a jóvenes. ¿Qué les pagan? ¿Los mínimos de arancel? No, nunca les pagan los mínimos de arancel, ¿verdad?
Esa es la verdad. El abogado joven o la abogacía joven no tiene nada que lo resguarde. La ley de honorario no lo ampara. Y no tenemos una práctica como tiene la medicina respecto del tema de las residencias, etcétera, etcétera. No tenemos esa práctica en la abogacía, no aprendimos de eso, ¿verdad? En materia de capacitación profesional del abogado joven. ¿Qué era lo que se proponía, lo que yo proponía en ese momento? Que no triunfé para nada, ni en el colegio local, ni en el colegio de provincia, ni nada. Era establecer algunos mínimos para jóvenes, para aquel joven que empieza la profesión y que lleva expedientes a tribunales, ahora hace procuración digital, y por ahí lleva 10, 15, 20 expedientes, y bueno, remunerado por lo menos con una cifra de IU, ¿no? Ustedes me dirán, ¿y eso para qué? ¿Por qué? Bueno, porque se empezó a ver en los tribunales de trabajo que los abogados estaban siendo demandados por abogados jóvenes por tema de empleo sin registración. Y lo cierto es que deberían estar incorporados no como si fueran empleados bajo relación de dependencia, sino como trabajo profesional remunerado de acuerdo a una ley profesional. Sobre eso no se avanzó. Y les puedo asegurar que las veces que propuse el tema, todos miraban para el costado y nadie quería hacerse cargo de nada. Es la realidad, es triste, hay que decir la verdad, ¿no? Es triste, pero es lo real. Es decir, el tema de la abogacía joven es un tema, desde el punto de vista de su remuneración, que es una cuestión que en algún momento hay que involucrarse. El otro tema tiene que ver con el secreto profesional, el tema de los consumidores. Un poco ya hablé del tema de los consumidores. El tema del manejo del secreto profesional es una cuestión. ¿Por qué en materia de honorarios? Es una cuestión porque ¿cuánto cobra el abogado o qué cobra el abogado en un determinado juicio? Debe ser secreto profesional. Si yo sé cuánto cobra ese abogado o qué cosa cobra ese abogado, si tiene un pacto de cotalín, si no lo tiene, etc., el juicio es uno. Si yo sé que el abogado cobra un salario porque es empleado del Estado, el juicio es otro. Esa es la verdad. Entonces, el tema del honorario profesional y del secreto es un tema que debería estar en la elegancia. El otro punto que nadie quiere tratar es esta cuestión del origen de fondos y lavado de dinero en materia de remuneraciones de abogados. ¿De dónde salen los honorarios de los abogados? José, disculpame. En muchos casos. Sí. 5 minutos. ¿5? Sí, perdón. Bueno, lo cierto es que no hay una adecuación de la ley de honorarios a temas de lavado de dinero y origen de fondos. Después está el otro tema, el tema de las sociedades de abogados y la distribución de honorarios, que es una cuestión también muy delicada que nadie quiere avanzar. Lo que hay es una idea que viene en su origen con la cuestión de la distribución de aportes, que es lo que más o menos se ha ido siguiendo, pero nadie quiere tratar el tema de las sociedades de abogados y de cómo se distribuyen los honorarios. El otro aspecto es el tema de las incumbencias. Generalmente los colegios de abogados tratan el tema de las incumbencias de una manera, a mi modo de ver, pastoril. ¿Por qué? Porque lo tratan como una cuestión de, bueno, deberíamos avanzar con esta incumbencia. Yo les digo, señores, la incumbencia se avanza cuando es remunerada. Es decir, si vos incluís en la ley de honorario que determinada tarea profesional, el análisis de impuestos, lo que sea, va a tener esta retribución, quédate tranquilo que la incumbencia es tuya, porque se sabe cuánto vas a cobrar. Así que tratar los temas de incumbencia escindidos de la cuestión de la remuneración es una soncera, no puede seguir eso así. El otro tema es la cuestión de procedimientos y estimaciones para regulación de honorarios. Actualmente es tedioso el tema del trámite de regulación de honorarios, podría ser un tema más simple, no tiene por qué estar en el expediente principal. Hoy en día tenemos toda una digitalización de procesos y no debería por qué los temas del honorario de abogado enturbiar el expediente principal cuando todo puede ser digital, puede ser copiado y pegado. Entonces me parece que hay que avanzar en adecuar los códigos de procedimientos y la ley de honorarios a la digitalización de los procesos. De esa manera, este tema de la regulación de honorarios deja de ser un disparate. Yo les cuento, en aquellos países, España, Italia, etcétera, donde no hay temas de leyes de arancel, el problema de la regulación de honorarios, sobre todo la regulación del abogado que triunfó en costas, son temas muy delicados que dan origen a enorme cantidad de pleitos.
Porque es difícil estimarlo sin una ley. Es difícil si no hay ley de arancel. La ley de arancel permite que esos temas sean mucho más ágiles. Pero para que no caigamos en el tema de protección del consumidor y defensa de la competencia, al mismo tiempo deben ser un poco más flexibles, deben ser un poco más maleables. Y hay que adecuar las leyes de arancel a la vigencia del Código Civil y Comercial en los aspectos en donde puede haber cuestiones que tienen que ver con que son los artículos 1255 y 730. Después, temas de convenios de honorarios. Esto de celebrar un convenio, etcétera, y que después haya un problema, en realidad debería estar suplido por una cuestión que tiene que ver con una organización digital de los convenios de arancel. Es decir, si vos pactás con tu cliente un honorario determinado, ese pacto de cuotarios, etcétera, a mi modo de ver, debería estar resguardado de una manera digital acá en el colegio. Debería quedar asentado ahí para que nadie después saque los pies del plato, ¿verdad? Me parece que hay que avanzar en eso. No hay muchos convenios que actualmente pasen por el tamiz del colegio, nunca lo hubo, ¿verdad? Porque no es fácil demostrar eso, no es fácil demostrar que gana. Y como yo les digo, los temas de horarios en realidad son cuestiones que tienen que ver con un secreto profesional, ¿verdad? Entonces hay que avanzar en esa. Así que, voy a llegar a los 5 minutos, esta sería la idea. Yo les digo, mi opinión, no tiene por qué ser la de ustedes, ninguno de ustedes. Estamos en una situación en que, a mi modo de ver, para defender la abogacía necesitamos gente de cerco y corbata. Es la verdad. Es decir, estamos en una situación de la abogacía que para hacer que los colegios de abogados, la retribución de los abogados tengan sentido y puedan avanzar en el tiempo, lo cierto es que necesitamos que los abogados se pongan el saco de la corbata y defiendan la profesión, se involucren en el colegio, participen y lleven adelante acciones concretas. Porque si no, esto que estamos viviendo, yo les dije que es una pequeña primavera la de arancel, se va a ir terminando. Y si ustedes vieron cuánto cobra un abogado en comparación al resto de la región, si prescindiéramos de la ley de arancel, la profesión se habría extinguido. Esta es la verdad, en mi opinión. Bueno, muchas gracias por todo. ¿Se escucha así o...? Sí, ¿no? Solamente los famosos hablan con el micrófono. No. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. A Nicolás, que fue el partícipe de todo esto, a pesar de que nos puso la foto en el afiche de tuya mía, pero bueno, no pasa nada. Somos prudentes. Sí, exactamente. En primer lugar, agradecer siempre al Colegio de Abogados la invitación y la posibilidad de trabajar conjuntamente con otro colega que aprecio mucho, no solamente porque somos docentes y rendimos los mismos concursos y todas esas cuestiones, sino porque lo valoro mucho a José profesionalmente como profesional. Debe ser uno de los profesionales más solventes de Mar del Plata, por lo menos en algunas materias, y eso también implica que uno tenga que llevar la vara de ciertas cuestiones, de ciertos temas, para tratarlos. Prácticamente lo que José habló es la cocina de la ley de honorarios profesionales vigentes. Ahora, es una parte de la cocina, porque el problema del ejercicio profesional de la abogacía no solamente está relacionado con la ley de honorarios, sino también a la postre con la ley de jubilaciones de los abogados. Entonces, minimizar el tema de los honorarios de los abogados solamente a un porcentual, en realidad implica desconocer el resto del panorama de lo que es la regulación de honorarios en materia de ejercicio profesional, porque a la postre, esa misma ley arancelaria es la base para la determinación de los aportes de la caja de abogados, con lo cual, en cierto modo, cuando se habla del encarecimiento del ejercicio profesional, no es nada más ni nada menos que ajustar a valores reales o tarifar a valores reales el ejercicio de la profesión de abogado, que, como bien dice José, había quedado diezmada por la 8.904, que quedó como un mote, el decreto ley 8.904, ¿no? Pero lo cierto es que tomaba como base de referencia otra pauta arancelaria sin tener en cuenta la antigüedad. Esto es una de las modificaciones que provocó la 14.967.
Pero en realidad cuando uno habla de honorarios de abogados, tiene que hablar de honorarios de mediadores, tiene que hablar de honorarios de abogados y de honorarios que no están comprendidos en la ley de honorarios. Porque hay muchas otras leyes que regulan o que prevén una liquidación o una mesura de los honorarios de los abogados. Pareciera ser que esta es la única norma que aparece, pero en realidad hay muchas más. La ley de quiebras es una de ellas. El Código Civil y Comercial es otra ley en donde uno, cuando habla de la protección de la vivienda, tiene que reducir automáticamente los costos y las regulaciones de honorarios. Con lo cual, esto plantea un desafío, que es ver una visión objetiva y omnicomprensiva de todo el tema regulatorio, que no es fácil, que es feo para regular honorarios. Yo no sé si alguna vez regularon honorarios o tuvieron la oportunidad de regular honorarios. Es una labor muy tediosa, hay que ver escrito por escrito, porque además uno siempre tiene la herramienta, digo la herramienta entre comillas porque es una fea herramienta, cuando se lo plantean, de la inoficiosidad. O sea, fíjense cómo pasamos de un lugar de la mesura del trabajo profesional a que no sirve nada. Entonces, eso también es una suerte de discrecionalidad que hay que tratar de ir despejando del expediente, porque nadie cree que un expediente de 200 cuerpos, o de 20 cuerpos, o de 15 cuerpos, o de 20 años, todos los trabajos fueron inoficiosos. Por algo se llegó ahí. Entonces, como primer punto de partida, yo digo, en realidad, el problema se va a agotar en algún momento. La ley de honorarios va a tener que cambiar en algún momento, coincidiendo parcialmente con José. Pero, además de eso, porque se va a convertir en una cuestión cuantitativa. Si el honorario no alcanza, quizás no es porque la ley esté mal. Quizás es también por la cuantificación o la cantidad de profesionales que haya en un determinado departamento judicial, que todos sabemos que en Mar del Plata se ha exponenciado, pero también pasa porque la ley no tiene que ser paternalista. ¿Por qué el abogado no puede pactar sus mínimos profesionales? Si el patrimonio es de él. Pareciera ser que en algunos momentos ahí la ley hay que regular 7 IU como mínimo. Y eso nos genera, a todos los que trabajamos en tribunales, que muchas veces son los propios abogados en los procesos donde dicen, no me regule 7 IU, regúleme todo esto porque yo ya lo pacté. Y tenemos el problema de la caja. Porque después aparece el problema de la caja. Che, homologamos esto que es perfora el mínimo. Perforación del mínimo por el 1255, que no es la única norma que permite perforar honorarios. El artículo 271 de la ley de concurso de quiebra también permite perforar honorarios. Y nunca escuché el grito en el cielo porque la ley de quiebra le permite a los jueces perforar los honorarios, pero sí con el 1255 y con el 505, más allá, y 1627, más allá de la finalidad política que tenía el 505 en su momento, porque para Domingo Cavallo todos los abogados éramos abogados del diablo, no éramos todos hijos del diablo. Entonces, yo creo que como primer punto de partida es un tema ríspido siempre. Ahora ese tema ríspido va provocando la actualización de algunos temas que son más interesantes que otros. ¿Y todo por qué? Porque la economía muchas veces lleva a eso. Típico caso, más allá de lo mismo que ahora nos vamos a meter, dos cuestiones fundamentales, o tres cuestiones fundamentales. El que haya existido en este país tantos procesos inflacionarios como años han pasado en esta república, ha provocado que haya que buscar un mecanismo de ajuste necesario, y ese mecanismo de ajuste no fue nada más ni nada menos que tomar como valor de referencia el IVA, pero como una obligación de valor, como una obligación o como un monto valorado para que en algún momento se ejecute. Ahora, una vez que tenemos esa herramienta, después tenemos los fallos jurisprudenciales, como hay algunos de la Cámara Contencioso Administrativa, pero exponentes, acá grandes exponentes del Fuero Contencioso Administrativo, en donde dicen, che, pero una vez que determinamos los honorarios ya está actualizado el valor a ese momento, no al momento del pago. Cuando la ley, en realidad, en el artículo 15, inciso D, dice otra cosa. Entonces, son pequeños problemas que van apareciendo y que yo creo que se van a tener que ir resolviendo. Pero, en primer lugar, y como para empezar un poquito, José aludió a la primera línea divisoria de agua, por decirlo así, que fue el caso Morcillo. El caso Morcillo fue lo que determinó y qué es lo que provoca el caso Morcillo hoy en día, que exista jurisprudencia
que va y viene en torno no solamente a la aplicación de si regulamos en pesos por la 8.904 o regulamos en IU por la 14.967, sino que también hay juzgados, con su criterio, quizás, o jueces más que juzgados, los juzgados no tienen la culpa, son dirigidos por jueces, que consideran que la base regulatoria también se tiene que segmentar. Y eso, a criterio mío, no voy a ser partícipe a ningún colega por la duda, eso no está bien, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la ley de honorarios es una ley procesal, ¿sí? En el fondo, es una ley que se refiere a lo procesal. Y es una ley en la que uno le dice cuál es el momento para regular los honorarios también. Y uno no puede hacer aplicación para determinar la base regulatoria de una ley que está derogada. La ley 8.904 está derogada, ¿sí? La ley que rige en materia de honorarios es la 14.967. Yo tengo que regular honorarios ahora, la base la tengo que determinar con la 14.967. No puedo, che, mira, transcurrió hasta acá el proceso, ahí tomo una base, y transcurrió a partir de acá otro proceso. No, eso no está bien, a mi entender, ¿sí? Quizás hay jueces que consideran que sí, tendrán su fundamento. ¿Por qué me parece que no está bien? Porque sería aplicar ultraactivamente una ley derogada, no retroactivamente la ley vigente. ¿Se entiende? Es decir, aplicar ultraactivamente la ley derogada lleva al desequilibrio que mencionaba José. Che, escúchame, demanda rechazada en los términos 93 de la 8.904 no computaba los intereses como base regulatoria. Ahora sí. Entonces, yo tengo que regular con una base que es la actual. ¿Por qué? Porque de bolsillo no surge que hay que dividir las bases. Lo que surge es que los estipendios, que son los trabajos, se regulan por los trabajos en la época en que se realizaron, pero no alude a la base. Entonces, ahí hay una primera cuestión que es conflicto de interés y que generalmente llega a las cámaras, donde uno ve en los ejecutivos, en los daños propicios, dos bases regulatorias. Y yo digo, ¿cómo va a ser para segmentar dos bases regulatorias? ¿Por qué? Si vos tenés que aplicar la ley vigente al momento en que estás regulando honorario, que es ahora, y más de veces, más allá de la cocina que mencionó José, cuando estábamos en una reunión de mapa judicial con Mateo Laborde, se levantó y me dijo, me voy porque hoy voy a tener una noticia muy linda. Al otro de la mañana nos enteramos que la noticia muy linda había sido la sanción de la 14.967. Obviamente, que fue objetada en cierto modo por el Poder Ejecutivo Provincial en su momento, pero porque se le encarecía el costo de los amparos al